Estaba a medio terminar mi segunda cerveza fría cuando la puerta principal de la cabaña de mi abuelo explotó hacia dentro como un disparo de escopeta. Las astillas de madera salpicaron la alfombra vieja. La mosquitera golpeó una vez y luego quedó colgando de una bisagra torcida. Y entró ella. Carmen Ruiz, presidenta de la comunidad de propietarios de la urbanización El Embalse. Sus tacones repiqueteaban sobre los cristales rotos como un metrónomo furioso. Teléfono en una mano. Bolso en la otra. Ojos brillantes con ese brillo de superioridad moral que he visto toda mi vida en vigilantes de pasillo y tiranos de pueblo. No vio a la mujer sentada en el sillón. «Vecinos», gritó Carmen al teléfono. Sin aliento por el triunfo. «Estáis siendo testigos de corrupción en tiempo real. Una reunión secreta del gobierno aquí mismo. En el embalse de Sanabria. Los tenemos». «¿Señora?», dijo la mujer en el sillón. Tan calmada como un juez en un martes tranquilo. Acaba de cometer allanamiento de morada en una vivienda privada. Carmen giró hacia la voz. Confundida durante medio segundo. La luz de la mañana entraba oblicua por la chimenea de piedra antigua, iluminando las canas plateadas en el pelo de la desconocida y el cierre de latón de su maletín de cuero. No la destacarías en una multitud. Esa es la cosa con la verdadera autoridad, no necesita lentejuelas ni placa en la solapa. Dejé la cerveza sobre la mesa. Carmen. Quizá deberías calmarte. Dije. Cállate. Marcos. Espetó ella sin apartar el teléfono de mí. Mis seguidores merecen la verdad. Este encuentro ilícito quedará documentado. Los ciudadanos merecen transparencia. Detrás de ella. El embalse respiraba a través de la puerta abierta. Pinos. Robles húmedos. Una garza llamando en algún lugar al otro lado del agua. La mosquitera del porche de mi abuelo suspiraba con la brisa como si estuviera harta de esta tontería. Yo también. Ilícito es una palabra interesante para derribar una puerta de sus bisagras. Contesté. Ella resopló. La seguridad de la comunidad requiere medidas audaces. Estoy dentro de mi jurisdicción. ¿Tu jurisdicción? La mujer del sillón se levantó con suavidad y sin prisa. Como si hubiera practicado la paciencia más tiempo del que Carmen llevaba viva. Metió la mano en su chaqueta y sacó una cartera fina. Hablemos de jurisdicción. El teléfono de Carmen seguía emitiendo en directo. Podía ver los comentarios volando en la pantalla, corazones. Caras enfadadas. Frases como, pantano corrupto, y, heroína ciudadana. Miles de desconocidos que nunca habían olido el agua del embalse en marzo decidían en tiempo real qué significaba mi vida. La mujer abrió la cartera. Elena Navarro. Dijo con calma. Fiscal Superior del Estado. Fue como desconectar un secador de pelo. De repente todo el ruido de la habitación, el jadeo. Los tacones. El monólogo virtuoso, se volvió tenue y se apagó. La boca de Carmen se abrió. Se cerró. Se abrió de nuevo. La cámara se desvió. Enfocando el viejo trofeo de ciervo de mi abuelo. El mapa del embalse. La foto enmarcada de él con su sombrero de pesca. Me miró como si yo hubiera cambiado las etiquetas de todos los tarros de la despensa. Esto es intimidación. Logró decir más fuerte. Apuntando el teléfono de nuevo a su cara. Una fiscal coludida en secreto con un infractor conocido en cámara. ¿Lo oís todos? ¿Lo oís? Señora Ruiz. Navarro no levantó la voz. Le voy a pedir que baje el teléfono y se aparte de la puerta. Acaba de cometer allanamiento de morada. Robo con fuerza y posiblemente haya herido al ocupante al forzar la entrada. Estoy bien. Dije. Aunque el antebrazo me escocía donde una astilla me había cortado. No era la primera herida que me ganaba en esta cabaña. No sería la última. Carmen se rió entonces.
Una de esas risitas agudas que la gente usa cuando se le acaba el camino. ¿Crees que puedes asustarme con tecnicismos legales? Todo el mundo en este embalse me responde a mí. Soy la presidenta de la comunidad. Tenemos estándares. Tenemos reglas. Su perfume. Algo caro y agresivo. Flotaba en el aire cálido. Luchando con el olor limpio de serrín y café. Un trozo de cristal crujió bajo su tacón. Mi abuelo habría dicho, tranquilo. Hijo. Deja que el pez se canse solo. Los estándares están bien. Dije. Derribar puertas no. Ella acercó más el teléfono a mi cara. Por un segundo me vi en la pantalla, moreno por el sol. 52 años. Arrugas en las comisuras de los ojos que hacían juego con los anillos de los postes del porche que barnicé el verano pasado. Cosa curiosa hacerse viejo. Dejas de preocuparte por lo que piensan los extraños y empiezas a preocuparte por quién bajará la nevera portátil al embarcadero. Este hombre, anunció Carmen a Internet, ha puesto en peligro nuestra comunidad con estructuras no autorizadas y comportamiento hostil. Y ahora conspira con... ¿Basta? Dijo Navarro. No fuerte. No enfadada. Solo definitiva. Señora Ruiz. Por su seguridad y la de todos. Deje el teléfono. Hay momentos en que el tiempo se dobla. La mañana se estira fina como el hielo en el primer deshielo. Vi una mota de polvo girar en la luz de la ventana. Oí el tic-tac rítmico del viejo reloj de la repisa. Firme como un latido. Pensé en las manos de mi abuelo. Llenas de cicatrices. Pacientes. Seguras. Entonces la cabaña se llenó con los pasos suaves y deliberados de personas que habían estado esperando justo fuera. Guardia Civil. Llamó una voz de mujer desde el porche. No se muevan. Carmen se giró. Sobresaltada. Y fue entonces cuando finalmente vio los reflejos. Figuras oscuras flanqueando el marco de la puerta. El destello de una placa en la sombra del porche. La geometría limpia de un cinturón de servicio donde antes había un cinturón de moda. Su teléfono se aflojó. Cogí mi cerveza y di un sorbo lento. Carmen. Dije lo más suavemente que pude. Te presento a la fiscal superior. ¿Fuera? En el embalse. Una garza gritó una vez. Largo y bajo. El sonido se desenrolló sobre el agua. Como un sedal lanzado desde la orilla. Verdadero y recto. Aquí dentro. La habitación contuvo la respiración. Y la cámara siguió grabando. Juro que el aire dentro de aquella cabaña parecía que podía partirse en dos. Carmen todavía tenía el teléfono levantado. Las manos temblando un poco. Pero su voz subiendo más aguda y fuerte que nunca. No estaba dispuesta a renunciar a su pequeño escenario. No cuando creía que todo el pueblo estaba mirando. No cuando el orgullo era lo único que le quedaba. Mirad esto. Gente. Gritó. Girando el teléfono hacia mí. Luego hacia la fiscal Navarro. Luego hacia la gente que estaba junto a la puerta. Esto es lo que pasa cuando te enfrentas a la corrupción. Envían a los perros grandes para silenciarte. Los comentarios del directo pasaban a toda velocidad por su pantalla. Algunos la animaban. Escribiendo en mayúsculas sobre libertad y tiranía. Otros dudaban. Llamándola intrusa. Farsante. Pero Carmen se aferraba a los primeros. Leyéndolos en voz alta como si fueran escritura sagrada. Mira. La gente lo entiende. La gente sabe lo que pasa aquí. Ladró. Cara roja. Ojos desorbitados. Me apoyé en la mesa. Observando. Había visto a hombres en la guerra aferrarse a esperanzas falsas. A veces les daba valor. Otras veces los empujaba a una imprudencia que hacía daño a todos. ¿Fuera?
Neumáticos crujieron sobre la grava. Una puerta se cerró de golpe. Luego otra. Voces se acercaban. Primero amortiguadas. Luego más claras. Me acerqué a la ventana. Corrí la cortina 1 centímetro. Efectivamente. Varios vecinos de la urbanización habían llegado. Atraídos por el jaleo. Tal vez por curiosidad. Tal vez por la oportunidad de elegir bando en la batalla que creían que estaba ocurriendo. La noticia se había extendido más rápido que un incendio. El directo de Carmen no solo llegaba a extraños en Internet. Llegaba a nuestro propio vecindario. A través de las paredes finas de la cabaña oía el murmullo creciente. Un par de hombres discutían. Uno decía que Carmen tenía razón. El otro advertía que había ido demasiado lejos. Y seguían llegando más coches. Toda la orilla del embalse despertaba a la locura. Elena Navarro. Sin embargo, no se inmutó. Se quedó en el centro de aquella habitación de madera. Manos firmes. Ojos fijos en Carmen como si hubiera bailado este baile 100 veces antes. Señora Ruiz. Dijo. Su voz calmada pero con un peso que hizo callar la habitación. Esto no es un mitin político. Esto es un delito. Ha entrado por la fuerza en propiedad privada. Ha obstruido una investigación legítima. Y ese directo es prueba. Nada más. Sus palabras cortaron el aire cargado. Hasta el agente de la Guardia Civil en la puerta pareció erguirse más. Pero Carmen solo se rió. Aguda y desafiante. Escuchadla todos. ¿Lo oís? Están retorciendo la ley para hacerme parecer la criminal. Eso es lo que hacen los gobiernos corruptos. Me pillé rechinando los dientes. Había visto esto antes. ¿También? En desiertos lejanos. En pueblos de montaña. Multitudes azuzadas por voces lo bastante altas. Lo bastante imprudentes. Lo bastante desesperadas para hacer olvidar la razón. Y aquí estaba. En mi tranquila cabaña junto al embalse. Las paredes que antes solo oían el crepitar de la chimenea y el susurro suave del viento ahora resonaban con gritos. Amenazas. Con los alaridos maníacos de Carmen. Esto ya no era sobre una mujer que había entrado por la fuerza. Esto era sobre un vecindario al borde de desgarrarse. Entonces Carmen hizo su movimiento. Empujó la puerta de par en par. Teléfono todavía grabando. Apuntando directamente a la multitud que crecía fuera. «Mirad», gritó al aparato. «Mirad cuántos estamos juntos. No pueden parar al pueblo». Su voz se quebró. Mitad furia. Mitad histeria. Los vecinos gritaron de vuelta. Algunos vitoreando. Algunos abucheando. La línea entre ellos se difuminó en la penumbra. Como si todo el mundo fuera una sola sombra inquieta. El agente de la Guardia Civil levantó la mano. Ordenando calma. Todos retrocedieron. Esto es un asunto federal. Retumbó su voz. Pero la multitud apenas se movió. Y en ese instante supe que estábamos en el filo. Una palabra equivocada. Un movimiento equivocado. Y todo podía caer en el caos. El momento alcanzó su punto álgido cuando Carmen tropezó. El teléfono se le escapó de la mano. Cayó al suelo con estrépito. Pantalla brillando. Cámara todavía grabando. El directo seguía. Solo que ahora la imagen estaba ladeada. Captando solo botas y sombras y la madera del suelo de mi cabaña. Miré hacia abajo. Escuchando a la multitud fuera hacerse más ruidosa. ¿Más rápida? Más enfadada. Entonces unas pisadas pesadas cruzaron el encuadre, botas pulidas marcadas con el polvo fino de la grava del camino. Botas de la Guardia Civil. Y juro que mientras el ruido fuera crecía. Era como si el propio embalse contuviera la respiración.
esperando a ver qué pasaba después. Las botas se detuvieron a pocos centímetros del teléfono de Carmen. Cuero negro pulido pero blanco en los bordes por la grava. El agente López. Alto. Rostro pétreo. El tipo de hombre que parecía entrenado para no parpadear nunca. Se inclinó y lo recogió. Con un movimiento del pulgar giró la pantalla hacia sí. El directo seguía en marcha. Cientos de comentarios volando. Algunos en español. Algunos en inglés. Todos llenos de fuego. No miró a Carmen. No me miró a mí. Miró directamente al teléfono. A la cámara. Y habló. Esta emisión es ahora prueba en una investigación en curso de la Fiscalía. Si estáis viendo. Entendad que difundir desinformación en tiempo real no protegerá a nadie de la responsabilidad. Y con eso. Pulsó un botón y cortó el directo. Por primera vez esa noche. El silencio pareció posible. Carmen jadeó como si la hubieran golpeado. Sus manos arañaron el aire como si pudiera sacar el eco del éter. No puedes hacer eso. Es mío. Es mi propiedad. El agente López se volvió hacia ella por fin. Calmado y firme. Y esta cabaña también es propiedad privada. Pero tú derribaste la puerta. La multitud fuera rugió de nuevo al oír su grito. No la respuesta de él. Unas cuantas voces gritaron su nombre. Otras maldijeron. Algunas gritaron también el mío. Viejos amigos. Viejos vecinos. Ahora divididos en dos por este circo. Apreté los puños. Cada músculo de mi cuerpo queriendo salir y ponerlos en orden. Pero me contuve. No se calma una tormenta gritando dentro de ella. Esperas al rayo que hace que todos levanten la mirada. Ese rayo vino de Elena Navarro. La fiscal superior dio un paso adelante. Su presencia llenó la cabaña. Sus palabras lentas y deliberadas. Señora Ruiz. Dijo. Queda usted detenida por allanamiento de morada. Entrada ilegal. Obstrucción a la justicia y poner en peligro la seguridad pública. Tiene derecho a guardar silencio. No levantó la voz. No hacía falta. Cada sílaba cayó como una piedra en agua quieta. Carmen se quedó helada. Rostro retorcido. Mitad rabia. Mitad incredulidad. Mitad miedo. Balbuceó, usted no puede detenerme. Soy la presidenta de la comunidad. Me eligieron. Esta gente me necesita. Elena no se inmutó. Lo que necesitan es la ley. Y usted se ha puesto fuera de ella. El agente sacó las esposas de su cinturón. El chasquido agudo resonó en la cabaña como el cerrojo de un rifle. La multitud fuera lo vio a través de la puerta abierta y el sonido se propagó. Algunos jadearon. Algunos vitorearon. Algunos gritaron en protesta. El aire de la noche se espesó. Caliente de ira y confusión. Podía sentir el suelo moviéndose bajo nosotros. Esto no era solo una mujer que se llevaban. Era toda una comunidad obligada a elegir. Orden o caos. Ley o espectáculo. Carmen se revolvió. Su voz aguda cuando el metal tocó sus muñecas. Os arrepentiréis de esto. Todos vosotros. Esto es más grande que yo. El pueblo no lo tolerará. Pero sus palabras ya no tenían el mismo fuego. Se quebraban en los bordes. Sonaban huecas. ¿Fuera? La multitud empezó a dispersarse. Algunos vecinos retrocedieron murmurando. Sacudiendo la cabeza. Otros sacaron teléfonos. Grabando la detención como si fuera la atracción principal de la feria del pueblo. Pero otros se acercaron más. Voces subiendo. Puños en alto. Tiene razón. Gritó un hombre. Esto es abuso de poder del gobierno. Ladró otro.
Soltadla. El agente en la puerta se plantó firme. Atrás todos. Ahora. Su mano descansaba cerca de la funda. No encima. No amenazante. Pero suficiente para recordar que la línea entre gritar y violencia era fina como una navaja. A lo largo de todo. Yo me quedé quieto. Observando. Escuchando. Midiendo el peligro como una vez medía el fuego de artillería en tierras lejanas. Esto ya no era sobre Carmen. Era sobre la multitud. Una chispa y mi cabaña podía convertirse en campo de batalla. Crucé la mirada con Elena. Por primera vez desde que llegó. Vi la sombra más leve de preocupación cruzar su rostro. No miedo. Era demasiado experimentada para eso. Pero reconocimiento. Sabía exactamente lo cerca que estábamos de que todo se desbordara. Se volvió hacia la gente reunida afuera. Su voz cortando como una campana. Esto termina esta noche. La ley no será burlada. Ide a casa. Si os importa esta comunidad. Ide a casa. Por un momento nadie se movió. Luego. Lentamente. Como la marea retirándose de la orilla. El ruido empezó a apagarse. Unos cuantos se escabulleron hacia sus coches. Algunos se quedaron murmurando. Pero el impulso se había roto. Carmen. Esposada y temblando. Se derrumbó en el agarre de la gente. Su cabeza colgaba baja. Su lucha se desvanecía por fin. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Mi cabaña seguía en pie. El embalse seguía calmado. Pero la noche había dejado una marca que sabía que no se borraría. Y mientras las luces rojas y azules del coche patrulla parpadeaban entre los árboles. No podía quitarme de la cabeza el pensamiento, esto no había terminado. Ni mucho menos. La puerta del coche patrulla se cerró de golpe, sellando a Carmen dentro. El sonido fue agudo. Definitivo. Como la tapa cerrándose sobre un ataúd. Pero fuera de mi cabaña el mundo no se calmó del todo. La multitud se había dividido. Algunos vecinos se volvieron y se marcharon. Hombros caídos como si el espectáculo les hubiera quitado todo el combustible que los mantenía allí. Murmuraban por lo bajo. Palabras que no alcanzaba a oír. Pero no hacía falta. Conocía ese tono. Derrota mezclada con vergüenza. Otros. Sin embargo, se quedaron. Teléfonos todavía en mano. Susurrando entre ellos. Lanzando miradas hacia mí. ¿Hacia Elena? Hacia los agentes. Sus ojos no solo miraban. Calculaban. Medían. Esperaban a que la historia correcta echara raíces. Un hombre dio un paso adelante. Hombros anchos. Gorra de béisbol calada. Lo reconocí. Paco Díaz. Solía pescar en el embalse conmigo en los 90 antes de vender su barca y caer en el grupo de la comunidad. Marcos. Ladró. Su voz llevando sobre la grava del camino. Esto no está bien. Lo sabes. Carmen tiene sus defectos. Pero está luchando por este vecindario. Dejas que extraños vengan aquí y le pongan esposas como si fuera una criminal. Lo miré. Parte de mí quería recordarle que yo no había dejado que nada pasara. Que ella había derribado mi puerta. Había emitido su cruzada en directo y había arrastrado a medio pueblo al caos. Pero me contuve. Las palabras dichas con calor nunca cambian mentes. Solo endurecen muros. En cambio dije. Firme, Paco. Lo viste. Todos aquí lo vieron. Rompió la ley. Su mandíbula se tensó. A veces la ley no importa tanto como la gente. Había oído eso antes. En el extranjero. En pueblos desgarrados entre señores de la guerra y tropas gubernamentales.
Nunca terminaba bien. Elena intervino entonces. Su tono como acero envuelto en terciopelo. Señor Díaz. La gente es la ley. Por eso estoy aquí. Para protegerla del tipo de caos que acaban de presenciar. Los ojos de Paco se entrecerraron. Pero no insistió más. No esa noche. Se volvió. Escupió en la tierra y se marchó hacia las sombras con unos cuantos seguidores murmurando detrás. Mientras la multitud se dispersaba. Los agentes se pusieron a trabajar. Sacando fotos del marco de la puerta rota. Guardando el teléfono destrozado de Carmen. Marcando los rasguños en el suelo de mi cabaña. Su eficiencia me recordó mis días en el ejército. Orden impuesto al caos. Detalle a detalle. Sin embargo, me sentía inquieto. No porque Carmen se hubiera ido, sino por lo que había dejado atrás. Rumores. Resentimientos. Semillas. Y las semillas, si se riegan con suficiente rabia, crecen rápido. Más tarde. Cuando el último coche patrulla se marchó y las sirenas se desvanecieron. Elena se quedó en mi porche. El embalse se extendía detrás de ella. Plateado bajo la luz de la luna. Tienes una tormenta encima. Señor Herrera. Dijo en voz baja. Esta noche solo fue el primer chubasco. Me apoyé en la barandilla. Agotado pero demasiado inquieto para sentarme. ¿Crees que se unirán a ella incluso después de todo esto? Asintió lentamente. Algunos sí. Porque les dio una historia a la que aferrarse. No importa si es verdad. El miedo y el orgullo son más fuertes que los hechos. Pensé en Paco. En el teléfono todavía grabando. En los susurros de la multitud. Tenía razón. Pregunté directamente, ¿y ahora qué? Elena me miró a los ojos. Ahora construimos el caso. Y Marcos. Tienes que decidir hasta dónde estás dispuesto a llegar porque esto no se detendrá en la puerta de tu cabaña. Se derramará en reuniones de pueblo. En tribunales. En familias que han vivido puerta con puerta durante décadas. Te pedirán que declares. Que te levantes delante de tus vecinos y digas en acta lo que viste esta noche. Sus palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. ¿Había estado en zonas de combate? Había mirado a hombres con rifles. Había visto a amigos sangrar. Pero la idea de levantarme delante de gente que conocía de toda la vida. Diciéndoles verdades que no querían oír. Me heló más profundo que el aire invernal del embalse. Antes de marcharse. Elena puso una mano en mi hombro. Su agarre era firme. Anclándome. El valor no es solo para el campo de batalla. Dijo. A veces es para los lugares que llamas hogar. Asentí. Aunque tenía la garganta apretada. Bajó los escalones. Su silueta tragada por la noche. Los agentes la siguieron. Motores rugiendo uno a uno. Pronto el camino quedó vacío de nuevo. Salvo por la madera astillada a mis pies. Volví dentro. Cerré lo que quedaba de la puerta y me apoyé en la pared. El silencio era ensordecedor. Debería haber sentido alivio. Pero lo que sentí fue peso. Peso en el pecho. Peso en los huesos. El tipo de peso que me decía que esto solo era el principio. Y ahí fuera en la oscuridad sabía que vecinos que una vez me habían dado la mano ahora susurraban mi nombre como una maldición. A la mañana siguiente a la detención de Carmen pensé que tal vez. Solo tal vez. La tormenta había pasado. El embalse estaba calmado. El sol se derramaba entre los pinos. Por un momento la cabaña casi se sentía como antes. ¿Tranquila? Firme. Mía. Pero la paz no dura cuando la gente tiene hambre de caos. Al mediodía mi teléfono empezó a vibrar. Viejos amigos.
Vecinos lejanos. Hasta mi sobrina en Madrid. Marcos. ¿Qué pasa ahí abajo? Tío. ¿Es verdad que agrediste a una mujer en tu cabaña? Papá. ¿Por qué dicen que llamaste a la fiscal solo para resolver una disputa de lindes? Cada llamada me cortaba un poco más profundo. Cada pregunta llevaba el mismo trasfondo, duda. Carmen podía estar esposada. Pero su voz. Su historia. Seguía resonando. Más tarde ese día lo vi por mí mismo. Un clip del directo editado para que pareciera que yo me había abalanzado sobre ella cuando entró por mi puerta. Sin imágenes de ella derribando la puerta. Sin imágenes de los agentes anunciándose. Solo yo de pie. Cara dura como un villano en mi propia casa. El pie de foto decía, veterano ataca a presidenta de comunidad que protege el barrio. Debajo. Los comentarios ardían como fuego. Meted al viejo en la cárcel. Lleva años ocupando esa cabaña sin pagar cuotas. Esto es lo que pasa cuando dejas que extraños y matones del gobierno tomen el control. Miles de vistas. Cientos de compartidos. Todo mentiras. Pero las mentiras se extienden más rápido que la verdad. Esa noche. Sentado en el porche intentando serenarme. Un camión redujo la velocidad en la carretera. Una lata de cerveza voló por la ventanilla. Tintineando contra la grava cerca de mi buzón. El conductor gritó, ¿sabemos quién eres? Herrera. Luego aceleró y desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente Elena volvió con 2 agentes. Traía una carpeta bajo el brazo. Están presionando fuerte. Dijo. Dejando la carpeta sobre mi mesa de la cocina. Dentro había impresiones. Capturas de pantalla de publicaciones. Folletos fotografiados en farolas. Hasta una cadena de correos electrónicos que alguien había filtrado. Los aliados de Carmen estaban organizados. Habían redactado peticiones para expulsar la influencia corrupta del barrio. Me pintaban como el forastero. Aunque yo había vivido junto a este embalse más tiempo que la mayoría de ellos. Y lo peor. También apuntaban a Elena. Llamándola loba de ciudad disfrazada de oveja de campo. Diciendo que había abusado de su cargo para protegerme. Sentí que mi mandíbula se cerraba. ¿Cómo luchamos contra algo así? Están retorciendo todo. La respuesta de Elena fue calmada. Casi cansada. Con paciencia. Con pruebas y con tu voz. Marcos. El silencio es rendición. Pero el silencio era tentador. Verás. Yo no estaba hecho para este tipo de batallas. Sabía cómo seguir una cadena de mando. Sabía cómo marchar al peligro si significaba proteger al hombre a mi lado. Pero luchar contra vecinos con mentiras. Ver a extraños diseccionar mi vida desde detrás de pantallas. Eso era una guerra sin campo de batalla. Sin honor. El golpe real llegó unos días después. Paré en la tienda del pueblo solo para comprar café y un periódico. Cuando entré, el lugar se quedó en silencio. Conversaciones cortadas de golpe. Cabezas giradas. Una mujer que antes me traía pasteles en otoño se alejó como si yo llevara una enfermedad. En el mostrador. El dependiente. Joven. Tal vez 20 años. No me miró a los ojos. Me dio el cambio con dedos rígidos como madera. Fue entonces cuando me golpeó. Esto ya no era solo una campaña de difamación online. Sangraba a la vida real. Al tejido de una comunidad que una vez creí inquebrantable. Esa noche Elena me llamó al porche. Los agentes se habían ido y solo estábamos nosotros 2 bajo la luz zumbante del porche. Dijo, Marcos. Tienes una elección. Dejar que ellos controlen la historia o contar la tuya. Si te escondes, ellos escribirán el final por ti. Si hablas, aunque se burlen, plantas algo más fuerte que el rumor.
Sacudí la cabeza. ¿Y si nadie escucha? Me dio una mirada que había visto antes. La que los comandantes dan a hombres que dudan de sí mismos antes de una batalla. Escucharán porque has vivido aquí. Has servido. Te lo has ganado. Pero tienes que entrar en el fuego. No dormí mucho esa noche. Seguí pensando en Paco Díaz. En los vecinos que se marcharon con la cabeza baja. En los que susurraban en los rincones. No todos estaban perdidos. Todavía no. Tal vez Elena tenía razón. Tal vez la única forma de empujar contra el ruido era levantarse más alto. Más fuerte. Y arriesgar las flechas. Porque la campaña de difamación no era realmente sobre mí. Era sobre el poder. Sobre si la verdad podía sobrevivir cuando una mentira se vestía con suficiente pulido. Y yo no estaba dispuesto a dejarlos ganar. Ni en mi pueblo. Ni en mi cabaña. Ni en mi guardia. El anuncio llegó un jueves por la mañana. Estaba tomando café en el porche, escuchando las garzas resonar sobre el embalse cuando el sedán oficial de Elena rodó por mi camino de grava. Bajó con un maletín en una mano. Un periódico doblado en la otra. Mejor siéntate, dijo. Dejó el periódico delante de mí. Letras negras gruesas cruzaban la primera página. La fiscal superior del Estado abre investigación formal a la comunidad de propietarios del embalse. Ahí estaba. Impreso para que todos lo vieran. Al mediodía todo el pueblo zumbaba. La oficina de la Fiscalía emitió un comunicado confirmando que lo que había empezado como una denuncia por allanamiento había destapado irregularidades financieras. Abuso de autoridad y posible malversación dentro de la comunidad de propietarios del embalse. Hasta usaron la palabra malversación. Eso no era solo política mezquina. Eso era territorio de delito organizado. El pueblo se dividió de la noche a la mañana. Algunos vitorearon. Me daban palmadas en la espalda. Ya era hora de que alguien pusiera correa a Carmen y su pandilla. Pero otros, vecinos que conocía desde hacía años, cruzaban la calle para evitarme. Para ellos yo no era un hombre defendiendo su hogar. Era un alborotador que había traído al Estado sobre su tranquilo barrio. En la taberna oí susurros: Herrera está inflando esto. Ahora el gobierno anda husmeando en nuestros impuestos. Nos arrastrarán a todos a juicio antes de que acabe. No era el nombre de Carmen el que murmuraban. Era el mío. Una semana después empezaron a volar citaciones. La oficina de la comunidad. Lo que antes era un viejo edificio de biblioteca. Estaba llena de investigadores del Estado. Cajas de archivos sacadas. Ordenadores cargados en furgonetas. En la calle principal. Los tenderos se reunían en las puertas, mirando como si fuera un desfile. Pero sus caras no eran alegres. Estaban asustados. Porque de repente las reglas mezquinas que Carmen había escrito en servilletas resultaron ser piezas de algo más grande: cuentas ocultas. Cuotas infladas. Empresas fantasma ligadas a contratistas que siempre ganaban las licitaciones de la comunidad. Era una tela de araña. Y Carmen estaba justo en el centro. La primera vez que la vi después de la detención fue en la vista preliminar. Entró en el juzgado con traje planchado. Barbilla alta. Pelo arreglado como si fuera un picnic parroquial. Los flashes saltaron. Los periodistas ladraron preguntas. Y Carmen sonrió como si nada hubiera pasado. Cuando el juez leyó los cargos: allanamiento, agresión, conspiración para defraudar, sacudió la cabeza lentamente como si fuera víctima de un trágico malentendido. Su abogado lo llamó caza de brujas. Y la multitud fuera. La mitad vitoreó. La mitad abucheó. Yo me quedé en los escalones del juzgado observando, sintiendo el peso de ambos bandos presionándome. Esa noche Elena pasó de nuevo. Parecía agotada. Marcos, dijo,
Esto no va a ser rápido. El equipo de Carmen va a alargar esto. Intentarán pintarlo como disputas vecinales que se salieron de madre. Difamarán a cualquiera que testifique contra ellos. Pregunté la pregunta que llevaba días conteniendo: ¿soy un objetivo legal en esto? No respondió enseguida. Luego finalmente, no. A menos que retuerzan la historia lo suficiente para convertirte en uno. Por eso tienes que estar claro. Firme y preparado cuando subas al estrado. Subir al estrado. La palabra se me quedó en el estómago como piedras. El siguiente fin de semana el pueblo junto al lago se convirtió en algo que apenas reconocía. Carteles de protesta brotaron en los jardines. Salvemos nuestra comunidad. Protejan los derechos de los propietarios. No al abuso del gobierno. Pero otros contraatacaron con los suyos. Justicia para el embalse. Basta de gobierno de Carmen. Limpieza total. Calle por calle. Porche por porche. Los vecinos eligieron bando. Hasta los bancos de la iglesia se dividieron. Un cura predicó sobre mantenerse firme contra la corrupción. Otro rezó por la unidad frente a la intrusión gubernamental. Ya no era sobre la locura de una mujer. Era una guerra por el alma de la comunidad. Y en medio de todo, mi nombre seguía saliendo a la superficie. Una tarde paré en la gasolinera a repostar. Mientras llenaba el todoterreno. Un hombre que conocía desde hacía 20 años. Diego Molina. Se acercó. Cara roja. Puños cerrados. ¿Estás contento ahora? Marcos. Siseo. Has puesto este lugar patas arriba. Las familias no duermen. Los negocios están bajo revisión. Y el sueldo de mi mujer en la comunidad ha desaparecido. Todo porque no pudiste aceptar una multa como un hombre. No respondí enseguida. Solo lo miré. Luego al contador de la bomba subiendo. Finalmente dije: Diego. Esto no es sobre multas. Es sobre la verdad. Sobre cómo os han estado robando a todos. Escupió en la grava. Esa es tu verdad. No la mía. Luego subió a su coche y se marchó derrapando. Esa noche. De vuelta en la cabaña. Me senté junto al fuego. Dándole vueltas a todo en la cabeza. La investigación había empezado. El peso del Estado presionaba. Pero en lugar de alivio, solo sentía las grietas abriéndose bajo mis pies. Porque la verdad tiene un precio. Y empezaba a sentir que el precio podía ser mi sitio en la única comunidad que había llamado hogar. No tardó mucho Carmen en contraatacar. Apenas una semana después del anuncio de la fiscal. Su cara apareció en todos los canales locales de noticias. Sentada en un estudio pulido. Perlas al cuello. Habló con esa indignación virtuosa que solo Carmen podía reunir. Están destruyendo nuestra comunidad. Dijo. Esto no es más que abuso de poder del gobierno alimentado por una vendetta personal. Siempre he servido a este barrio con integridad. Y ahora me castigan por enfrentarme a un hombre que cree que las reglas no se le aplican a él. El presentador se inclinó. Está diciendo que todo empezó por Marcos Herrera. Carmen dio a la cámara una sonrisa dolida. Estoy diciendo que el orgullo de un solo hombre le ha costado la paz a todos nosotros. A la mañana siguiente mi teléfono se llenó de mensajes. Enciende el canal 8. Te está arrastrando por el barro. Marcos. ¿Has visto esto? Se está haciendo la víctima. Ten cuidado. La gente se lo está creyendo. Vi el clip online. El estómago apretándose con cada palabra. No solo se defendía. Estaba construyendo una historia donde yo era el villano. El alborotador. La razón del caos en la comunidad. Y la gente se lo tragaba. Para el fin de semana los aliados de Carmen se habían movilizado. La junta de la comunidad. Al menos los que no estaban bajo citación.
Repartió folletos por el pueblo. El mensaje era claro. Sencillo y sesgado: protejan nuestros hogares. Paren la caza de brujas. En cenas parroquiales. Barbacoas. Hasta en el mercado de agricultores. La gente repetía los puntos de Carmen como evangelio. Marcos nos trajo esto. Llamó al Estado contra todo el barrio. Solo quiere venganza por haber sido avergonzado. Se extendió más rápido de lo que la verdad podría nunca. Entonces llegó el abogado. Un hombre de traje elegante de fuera del pueblo. Pelo engominado y lengua más afilada. En los escalones del juzgado anunció que Carmen presentaría una demanda por difamación contra mí. Según él, yo había arruinado su reputación. Le había costado su medio de vida e infligido daños emocionales más allá de toda medida. Los periodistas se lo bebieron. El titular de esa noche no fue sobre fraude financiero o abuso de poder. Fue: veterano local demandado por presidenta de comunidad. Así. De repente. Yo ya no era un denunciante. Era el demandado. Y entonces empezaron las amenazas. Al principio eran llamadas en mitad de la noche. Respiración. Silencio. Luego colgaban. Luego notas metidas bajo la puerta de mi cabaña. Letra burda. Rotulador negro: déjalo o te arrepentirás. Ya no perteneces aquí. Una noche encontré un pez muerto clavado en la pared de mi cobertizo. Me quedé allí en la oscuridad con la linterna temblando sobre los ojos sin vida. El hedor curvándose en el aire. Eso no eran niños haciendo travesuras. Eso era un mensaje. Elena estaba furiosa. Vino a la cabaña después de que la llamara. Paseando por el porche mientras le enseñaba las notas. ¿Intentan asustarte?, dijo. Intimidación clásica. Pero significa que estás tocando un nervio. Le pregunté sin rodeos: ¿pueden realmente arruinarme con esa demanda? Hizo una pausa. Pueden drenarte. Alargar el proceso. Hacerte gastar cada céntimo que has ahorrado solo para defenderte. Esa es su jugada. Miré hacia el embalse. La luna rizando el agua. Mi refugio. Mi santuario. De repente se sentía como un blanco. El pueblo mismo se volvió más frío. En la taberna, taburetes que antes me daban la bienvenida se quedaban vacíos. Las conversaciones se callaban cuando yo entraba. Una tarde un chico, no más de 12 años, tiró una piedra a mi todoterreno cuando salía del supermercado. Su madre estaba al lado. Brazos cruzados. Mirándome como si me lo mereciera. Esa noche me quedé despierto escuchando las ranas fuera. Preguntándome cuánto tiempo pasaría antes de que alguien hiciera algo más que tirar piedras. Entonces, como si Carmen no hubiera hecho suficiente, lanzó su propio directo. Desde su salón. Rodeada de plantas en macetas y fotos familiares cuidadosamente colocadas. Habló directamente a la cámara. Esto no es sobre mí, dijo con dulzura. Es sobre nosotros. Nuestros hogares. Nuestras familias. Nuestros derechos. No podemos dejar que extraños y hombres amargados destruyan lo que hemos construido. Y entonces señaló. Nada sutil. Mostró una foto mía tomada en un evento de veteranos. De pie con uniforme. Este hombre ha hecho de su misión destrozarnos. Mi teléfono explotó de nuevo. Capturas de pantalla. Mensajes. Emojis enfadados. Carmen acababa de pintar un blanco en mi espalda. Esa noche, sentado junto al fuego con las paredes cerrándose, me di cuenta de algo escalofriante. Carmen no solo se defendía. Estaba convirtiendo todo el pueblo en su arma. ¿Y si yo no me mantenía firme? Me enterrarían mucho antes de que la ley lo hiciera. Sabía que la marea se había vuelto contra mí.
Pero no estaba preparado para hasta dónde llegaría el pueblo. Empezó una calurosa tarde de sábado. Aparqué en el aparcamiento del supermercado, esperando comprar unas cosas y salir antes de que nadie se diera cuenta. Pero en cuanto entré, el aire cambió. Las conversaciones se cortaron a mitad de frase. Los ojos me siguieron por el pasillo como si llevara una enfermedad. En la caja, el dependiente. Un chico que antes me saludaba y charlaba. Ni siquiera me miró. Empujó mi bolsa por el mostrador y murmuró, quizá deberías comprar en otro sitio. Salí con la bolsa en silencio. Pero el pecho me ardía. Esto ya no era solo la campaña de difamación de Carmen. Todo el pueblo se lo estaba tragando. El punto de ruptura real llegó la tarde siguiente. Estaba en mi porche tomando café cuando oí motores rugiendo por la carretera. Al principio pensé que eran solo chicos dando vueltas. Pero luego aparecieron las luces. Camiones. Al menos media docena. Entrando en el claro de grava cerca de mi cabaña. Los motores se apagaron y las voces llegaron sobre el agua, voces enfadadas. Dejé la taza. Corazón latiendo fuerte. Sal. Marcos. Gritó alguien. Sabemos que estás ahí. Salí. Intentando mantener la voz calmada. ¿De qué va esto? Un hombre que reconocí del pueblo. Gregorio. Un contratista que una vez me arregló el embarcadero. Me apuntó con el dedo. Cara roja. Retorcida de rabia. Estás destrozando esta comunidad. Carmen lucha por nosotros y tú nos apuñalas por la espalda. Murmullos de acuerdo recorrieron la multitud. Un hombre agitó un folleto. Los mismos que la comunidad había pegado por todo el pueblo. No te queremos aquí. Gritó otro. Vuelve de donde viniste. Sentí las manos cerrarse. Cada instinto del ejército me decía que me preparara para una pelea. Pero me forcé a quedarme quieto. Esto no es el camino. Dije con firmeza. La ley se está ocupando. Dejad que el proceso siga. Pero ellos no querían razón. Querían sangre. Una botella de cerveza se estrelló contra un árbol cerca de mi porche. Los cristales brillaron en la luz que se desvanecía. Mi pulso se disparó. Fue entonces cuando oí la voz de Elena. Firme y cortando el ruido. ¿Basta? Avanzó por el camino. Placa brillando bajo la luz del porche. Mano cerca de su arma. La multitud vaciló. Pero Gregorio ladró de vuelta, solo lo proteges porque sois amigos. Él es quien trajo al Estado sobre nosotros. Elena se acercó más. Ojos fijos en él. Lanzas una cosa más y responderás ante mí. No me das miedo. Gregorio. Y desde luego no lo intimidarás a él. Cayó el silencio. Los motores arrancaron. Uno a uno los camiones se marcharon. Grava escupiendo bajo los neumáticos. Pero el mensaje estaba claro. La próxima vez quizá no se marcharan tan fácilmente. Cuando se fueron, Elena se volvió hacia mí. ¿Ves lo que está pasando? Ella está convirtiendo a los vecinos en una turba. Asentí. Mandíbula tensa. Y está ganando. Elena sacudió la cabeza. No si nos mantenemos firmes. Pero Marcos. Tienes que saber algo. Esto ya no es solo sobre reglas de comunidad. Esto es política. Dinero. Carmen tiene amigos en sitios donde no quieres enemigos. Me apoyé en la barandilla. El aire nocturno pesado a nuestro alrededor. ¿Y qué hacemos? Encontró mis ojos. Nos mantenemos en nuestro terreno. Pero tienes que estar preparado. Esto va a ponerse más feo. Más tarde esa noche. Mientras estaba en la cama. Lo oí. El chasquido de un disparo resonando sobre el embalse.
Me incorporé de golpe. Corazón martilleando. Otro disparo siguió. Más cerca esta vez. Luego el silbido de una bala rebotando en el cobertizo metálico detrás de mi cabaña. Me tiré al suelo. Gateando hasta la ventana. Mirando a la oscuridad. Faros parpadearon brevemente en la carretera. Luego desaparecieron. Mis manos temblaban mientras marcaba a Elena. Acaban de dispararme. Susurré. Su voz fue firme. Pero oí el filo en ella. Quédate abajo. Voy para allá. ¿Cuándo llegó? Sirenas cortando la noche. Le enseñé el agujero limpio en la chapa del cobertizo. Pasó la mano por él. Mandíbula apretada. Querían asustarte. Dijo. La próxima vez quizá no fallen. Miré el agujero. La rabia hirviendo bajo mi piel. El miedo era una cosa. Podía vivir con eso. Pero que me cazaran en mi propia casa, eso era una línea que no se podía cruzar. Mientras las luces intermitentes pintaban los árboles. Supe que algo había cambiado. Carmen no solo había vuelto al pueblo contra mí. Había encendido un fuego que estaba a punto de consumirlo todo. No dormí después de los disparos. Cada ruido en el bosque me hacía saltar. El chasquido de una rama. El grito de un búho. El miedo me mantenía alerta. Pero algo más me mantenía despierto también. Rabia. Ya estaba harto de que me cazaran en mi propia casa. Al amanecer Elena volvió con 2 agentes. Recorrieron la propiedad. Midieron el ángulo de los agujeros de bala. Recogieron los casquillos. Viéndolos trabajar. Me di cuenta de que esto ya no era una táctica aislada de miedo. Alguien había intentado matarme. Elena me apartó. Su voz era baja. Pero cada palabra pesaba. Marcos. Esto está organizado. Carmen tiene gente actuando como su ejército privado. Pero cometieron un error. Dejaron huellas de neumáticos cerca del claro. Y un casquillo todavía tiene una huella parcial. Lo analizaremos. Exhalé lentamente. Una chispa de esperanza saltando por primera vez en semanas. Así que se están volviendo descuidados. Asintió. Y cuando la gente se vuelve descuidada, es cuando los atrapamos. Esa tarde decidí que no me escondería más. Conduje al pueblo. Aparqué delante de la taberna y entré. La sala se quedó en silencio mortal. Los tenedores se congelaron a medio camino de las bocas. Los ojos se volvieron fríos y sospechosos. Pero no me inmuté. Me senté en la barra. Pedí café y esperé. Efectivamente. Carmen apareció 15 minutos después. Vestida elegante. Gafas de sol en la cabeza. Teléfono en la mano. Me vio y sonrió con suficiencia. Vaya. Vaya. Dijo lo bastante alto para que todos oyeran. Mira quién por fin salió de su agujero. Encontré su mirada. Buenos días. Carmen. El café está bueno hoy. Su sonrisa vaciló solo un segundo. Luego se inclinó. Bajando la voz para que solo yo oyera. No ganarás. Marcos. Este pueblo me pertenece. Y para cuando el Estado termine de escucharme, no serás más que un recuerdo. Bebí mi café con calma. Cosa curiosa sobre los recuerdos. Dije. Se quedan más tiempo que las mentiras. Me miró furiosa. Luego giró sobre sus talones, ladrando órdenes a su pequeño séquito para que la siguiera. Pero lo vi, la grieta en su armadura. No era tan intocable como quería que todos creyeran. Esa tarde Elena pasó con una carpeta bajo el brazo. ¿Querrás ver esto? Dijo. Dentro había estados financieros. Copias de facturas.
Transferencias bancarias. Al principio parecía negocio normal de comunidad. Pero entonces vi las cantidades. Miles de euros desviados a proyectos de mantenimiento que nunca se hicieron. Paisajismo para parterres inexistentes. Reparaciones en embarcaderos que no se habían tocado en años. Levanté la vista hacia ella. Está robando a la gente. Elena asintió. Y no poco. Esto se remonta a años. Ha estado sangrando la comunidad mientras se pintaba como la salvadora del barrio. Sentí una risa amarga subir en mi pecho. Y la adoran por ello. Los ojos de Elena se endurecieron. No por mucho tiempo. En cuanto mostremos esto a las personas adecuadas, su imperio se derrumbará. Al día siguiente Elena organizó una reunión discreta con la fiscal general. Un hombre alto de traje gris llegó a mi cabaña con 2 ayudantes. Su presencia fue como una piedra caída en agua quieta. El tipo que hace ondas que se extienden lejos y ancho. Nos sentamos alrededor de mi mesa de cocina. Papeles extendidos. Elena explicando cada partida. Cada transferencia sospechosa. El fiscal se recostó, juntando los dedos. Esto no es solo fraude. Es malversación organizada. Si lo que dices es cierto. La comunidad se está dirigiendo como una empresa criminal. ¿Por qué lo es? Dije con firmeza. Y Carmen está en el centro. Me estudió un momento. Luego dio un asentimiento lento. Muy bien. Abriremos una investigación formal. Pero advertidos, esto se pondrá feo. En cuanto sepa que estamos sobre ella. Luchará con uñas y dientes. Me incliné hacia adelante. Encontrando su mirada. Que luche. Estoy harto de correr. Esa noche me senté en el porche. Mirando el embalse. Por primera vez en meses el agua parecía calmada. El reflejo de la luna rielaba en la superficie. Firme e intacto. Elena se unió a mí. 2 tazas de café en las manos. Me pasó una y se sentó en la silla a mi lado. ¿Te das cuenta? Dijo en voz baja. De que esto ya no es solo sobre ti. Es sobre todos a los que ha intimidado. Todos a los que ha robado. Asentí. Entonces es hora de que vean quién es realmente. Una brisa agitó los árboles, llevando el sonido lejano de risas del otro lado del embalse. Pensé en todas las noches que Carmen había pasado azuzando multitudes. Alimentando rabia. Extendiendo veneno. Pero ahora. Por primera vez. La marea estaba cambiando. Y yo estaba listo para luchar. Las noticias viajan rápido en los pueblos pequeños. A la mañana siguiente Carmen ya sabía que el fiscal general había visitado mi cabaña. Y no perdió tiempo en contraatacar. Empezó con los folletos. Hojas brillantes y gruesas grapadas en postes de teléfono y metidas bajo las puertas. Llevaban mi cara en blanco y negro granuloso. Colocada junto a palabras como violento, inestable y peligro para la comunidad. Al mediodía un blog local publicó una historia afirmando que una vez me habían investigado por agresión. Algo sacado de la nada. Los comentaristas se amontonaron, repitiendo las mentiras como evangelio. Esa tarde Carmen organizó una reunión de emergencia de la comunidad. Elena insistió en que me quedara lejos. Era claramente una trampa. Pero fui de todos modos. No iba a dejar que me difamara sin control. El salón comunitario estaba lleno a rebosar. Cada asiento ocupado. Carmen estaba al frente como una reina en su corte. Micrófono en mano. Voz goteando autoridad. Vecinos. ¿Comenzó? Su voz temblando con falsa humildad. Hemos soportado semanas de caos por culpa de un solo hombre. Ha invitado a funcionarios del gobierno a meterse en nuestras vidas pacíficas. Ha difamado a gente buena. Ha interrumpido reuniones y no ha traído más que división.
Sus ojos se clavaron en los míos. Esta comunidad siempre ha prosperado porque resolvíamos nuestros asuntos solos. Ahora estamos al borde de perder nuestra independencia por culpa de Marcos Herrera. ¿Jadeos? Murmullos. Asentimientos. Unos cuantos aplausos desde su esquina. Sentí que se me retorcía el estómago. Pero Elena me apretó el brazo. Estabilizándome. Carmen enderezó los hombros. Tengo pruebas de mal uso de fondos, no. Eso es solo rumor. Pruebas de violencia, solo insinuaciones. Lo que sí tenemos es un hombre con una cabaña llena de armas que disparó cerca de niños y que intenta desmantelar el mismo sistema que nos mantiene seguros. Mi mandíbula se tensó. Las mentiras envueltas en miedo siempre suenan convincentes. El fiscal levantó una mano. Gracias. Señora Ruiz. Tendrá más tiempo para detalles en breve. Por ahora. Oiremos a otros. Carmen sonrió con suficiencia y se apartó. El suelo se abrió a testimonios. Una fila de vecinos se formó. Voces llenando el salón con quejas. Confesiones. Acusaciones. Algunos repetían la retórica de Carmen. Una mujer se agarró las perlas, insistiendo en que me había visto agitando un rifle. Un hombre afirmó que las cuotas nunca habían sido tan altas por culpa de mis payasadas. Cada historia crecía más alta, alimentada por susurros y medias verdades. Pero luego llegaron las grietas. Una pareja mayor se acercó arrastrando los pies. Manos entrelazadas. Pagamos nuestras cuotas fielmente durante años, dijo el marido. Voz temblando. Pero cuando mi mujer necesitó reparaciones en el embarcadero comunitario, Carmen nos dijo que costaría el doble. No pudimos pagarlo. Luego supe que la Junta aprobó fondos para el paisajismo de su jardín. Cayó un silencio. Carmen se puso rígida. Labios fruncidos. Luego vino una madre soltera. Ojos enrojecidos. Levantó recibos. Cheques escritos directamente a Consultoría Ruiz. Explicó cómo la habían amenazado con ejecución por cuotas atrasadas aunque había pagado cada céntimo. Los susurros se convirtieron en jadeos. Hasta los seguidores de Carmen se removieron incómodos en sus asientos. Finalmente el fiscal me llamó. Mis piernas pesaban mientras me levantaba. Pero cuando llegué al podio, una calma se posó sobre mí. Miré al mar de caras. Algunas hostiles. Algunas cansadas. Muchas inciertas. Me aclaré la garganta. No he venido esta noche a ganar una discusión. Dije lentamente. He venido a contar la verdad. Relaté la noche en que alguien disparó a mi cabaña. Las citaciones falsas. Las amenazas de ejecución. El acoso interminable. No exageré. No hacía falta. Luego Elena dio un paso adelante, entregando al fiscal una carpeta gruesa. Dentro. Informes balísticos. Registros bancarios. Declaraciones juradas. Pruebas meticulosamente reunidas durante meses. El fiscal se ajustó las gafas. Hojeó los papeles y asintió con gravedad. Se dirigió a la multitud. Estos documentos muestran un patrón preocupante. Fondos desviados de cuentas de la comunidad a negocios controlados por la señora Ruiz. Tácticas de intimidación contra propietarios e intentos de obstruir investigaciones estatales. Esto no es liderazgo. Esto es corrupción. El salón estalló. Gritos. Jadeos. Discusiones rompiendo en cada esquina. Carmen saltó de su asiento. Cara enrojecida. Voz aguda. Mentiras. Todo mentiras. Esto es una caza de brujas. Una trampa. Pero la voz del fiscal cortó. Orden. Señora Ruiz. Se le ha dado toda oportunidad de presentar su versión.
Las pruebas hablan más alto que las acusaciones. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba. Desde el fondo del salón un hombre con gorra descolorida se levantó. Su voz era ronca pero fuerte. Yo ayudé a Carmen a cocinar los libros. Yo ingresé los cheques. Ya no puedo callar más. Todas las miradas se volvieron. Era Tomás. Uno de sus propios miembros de la junta. Parecía pálido pero resuelto. Me dijo que era legal. Que reembolsaríamos las cuentas después. Pero nunca lo hicimos. Lo siento. El salón cayó en un silencio atónito. La cara de Carmen perdió el color. Se tambaleó como si la hubieran golpeado. El equipo del fiscal se movió rápido, conferenciando en susurros. Finalmente el fiscal se levantó. Con efecto inmediato. Declaró. La junta actual de la comunidad queda disuelta. Un interventor estatal supervisará las finanzas hasta que se celebren nuevas elecciones. Y señora Ruiz. Su conducta se remitirá para investigación criminal. ¿Jadeos de nuevo? Esta vez teñidos de alivio. Algunos vecinos aplaudieron. Otros lloraron en silencio. El peso de meses. Años incluso. Se levantó en un instante. Carmen intentó hablar. Pero sus palabras se disolvieron en gritos incoherentes. Los agentes la escoltaron fuera mientras sus tacones raspaban enfadados contra el suelo de madera. Cuando el salón por fin se vació. Me quedé en el porche, mirando las estrellas sobre el embalse. Elena se unió a mí. Su placa brillando bajo la luz de la luna. Te mantuviste firme, dijo suavemente. Exhalé un largo aliento cansado. No gané esta noche. La verdad ganó. Sonrió. Eso es lo único que importa. Y por primera vez desde que empezó esta pesadilla. Le creí. Las semanas después del enfrentamiento pasaron como el lento girar de las hojas de otoño, el cambio llegó firme pero seguro. La junta de la comunidad ya no existía. El interventor estatal. Un hombre callado llamado Harold Blanco. Tomó el control de los libros. No le interesaba el poder. Solo poner las cosas en orden. Pasó largas horas en la oficina. Mangas remangadas. Desenredando años de fondos mal usados. Lentamente. El orden reemplazó al caos. Las cuotas bajaron. Las reparaciones se programaron. Las promesas se cumplieron. Por primera vez en años. Los vecinos empezaron a creer que el sistema podía realmente trabajar para ellos. No contra ellos. Carmen. Por supuesto. Se había ido. Se la llevaron esa noche. Su nombre susurrado en cada cafetería y taberna de un extremo a otro del pueblo. Los cargos eran graves: malversación, fraude, obstrucción. Algunos la compadecían, diciendo que se había emborrachado de poder demasiado tiempo. Otros solo sentían alivio. En cuanto a mí, me encontré caminando por el barrio con un poco menos de peso sobre los hombros. Gente que antes me miraba ahora sentía. Algunos incluso se paraban a darme la mano. Un hombre mayor que apenas conocía me dio una palmada en la espalda fuera de la oficina de correos y dijo: hizo falta valor. Hijo. Valor que todos deberíamos haber tenido antes. No todo el mundo se calentó de la noche a la mañana. Algunos permanecieron amargados, aferrándose a la versión de Carmen como a un salvavidas. Pero incluso ellos parecían más callados ahora. Su certeza apagándose con cada nuevo titular sobre su juicio. La verdad tiene una forma de asentarse. Como el polvo después de una tormenta. En casa. La vida empezó a sentirse normal de nuevo. Una tarde me senté en el porche de mi cabaña, viendo la última luz desvanecerse sobre el embalse. Elena subió los escalones llevando 2 tazas de café. Vestía ropa normal.
Sin placa esa noche. Solo ella. Difícil creer que haya terminado. Dije. Me pasó una taza y se sentó en la silla a mi lado. No ha terminado. Dijo suavemente. Pero está mejor. Eso cuenta. Bebimos en silencio. Escuchando el agua lamiendo el embarcadero. El aire olía a pino y tierra fresca. Por primera vez en meses no miraba por encima del hombro. ¿Sabes? Dijo después de un rato. Podrías haberte marchado. Vendido este lugar. Dejado la lucha para otro. Asentí. Lo pensé más de una vez. Pero esta cabaña no es solo madera y clavos. Es hogar. Y el hogar merece que se luche por él. Sonrió ante eso. Una sonrisa que le llegaba a los ojos. En los meses siguientes, pequeños cambios ondearon por la comunidad. El embarcadero se reparó. Se levantó un nuevo parque infantil. Construido con trabajo voluntario. Volvieron las fiestas de barrio. Risas y música derramándose en el aire nocturno donde antes solo había sospecha y gritos. Y en cada reunión había una sensación de algo más fuerte. Vecinos cuidándose unos a otros. Hablando en lugar de callar. No era perfecto. Ninguna comunidad lo es. Pero era mejor. Una tarde de domingo. Mientras los niños jugaban al pilla-pilla en la hierba. La señora Hendricks. La mujer a la que Carmen una vez había acosado por su jardín. Me trajo una porción de tarta. Me dio una palmada en el brazo y dijo, no dejes que nadie te diga lo contrario. Marcos. Hiciste lo correcto por nosotros. Sus palabras se me quedaron. No porque quisiera crédito. Sino porque me recordaron algo simple. A veces hacer lo correcto no es ruidoso ni glorioso. A veces es solo firme. Manteniendo la línea cuando nadie más lo hará. Cuando empezó el juicio de Carmen, Elena y yo bajamos juntos al juzgado. No fuimos a regodearnos. Fuimos porque necesitábamos verlo hasta el final. La sala estaba fría. El aire pesado con el peso de las consecuencias. Carmen parecía más pequeña de alguna manera. Su fuego apagado. Su abogado habló de malentendidos. De persecución injusta. Pero las pruebas eran abrumadoras, transferencias bancarias. Testimonios. Hasta sus propios miembros de la Junta se volvieron contra ella. El jurado volvió culpable en casi todos los cargos. Cuando el juez leyó la sentencia, Carmen no arremetió. Simplemente se quedó sentada mirando al frente como si la lucha se le hubiera drenado de los huesos. No vitoreé. No sonreí. Solo me sentí en calma. La justicia no es dulce. Es firme. Como un río que finalmente encuentra su curso. Esa noche Elena y yo volvimos a la cabaña. Encendimos un fuego. Dejamos que el crepitar de los troncos llenara el silencio. Me miró a través de la luz parpadeante. ¿Y ahora qué? Preguntó. Pensé en ello. En el largo camino que habíamos recorrido. En las cicatrices que quedaban. Y luego respondí simplemente, ahora vivimos. Pescamos. Arreglamos el embarcadero. Nos sentamos en el porche y miramos el embalse. Vivimos. Asintió. Y por primera vez en mucho tiempo sentí la verdad de esas palabras asentarse profundo dentro de mí. La lucha estaba detrás. El futuro incierto. Pero nuestro por delante. Y mientras el fuego se apagaba abajo y salían las estrellas, me di cuenta de algo que debería haber sabido desde siempre. El hogar no es solo un lugar. Son las personas que se quedan contigo cuando el mundo se vuelve oscuro.